Consideraciones elementales para el manejo del Microsoft Word. Si observamos el texto seleccionado con el bloque de texto de color rojo, aparentemente no hay diferencia, pero si mostramos todo, es decir, si mostramos marcas de párrafo y otros símbolos de formatos ocultos, veremos la diferencia. Clic. Podemos observar que el primer bloque se ha utilizado las sangrías y se ha utilizado los tabuladores para separar entre este bloque de texto y el otro, no solamente en las preguntas sino también en las alternativas. En cambio, en el segundo bloque se ha utilizado espacios en blanco para hacer lo mismo que hicimos en el primer bloque. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Si nosotros seleccionamos los dos bloques, desactivamos mostrar todo y le decimos cambiar el tamaño de letra, el tamaño de fuente, veamos, 9, que es el tamaño que vamos a utilizar en nuestros trabajos. Fíjense, el primer bloque mantiene el formato que le aplicamos inicialmente, el segundo bloque no. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos reducido la fuente de las letras, también se ha reducido el tamaño de fuente de los espacios en blanco. Ahora, para nosotros modificar las distancias que tiene columna y columna, ¿qué hacemos? Simplemente mover nuestros tabuladores de acuerdo a nuestras necesidades. Primera columna, segunda columna y finalmente la tercera columna. Aparentemente mover estos tabuladores resulta ser un poco tedioso, pero es más tedioso tener que modificar este formato o tratar de igualar este bloque de texto con el bloque inicial. Fíjense, primero tenemos que borrar los espacios en blanco que nosotros nos hemos excedido. Lo mismo sucedería para la segunda columna. Tendríamos que tratar de igualar al bloque anterior, borrando los espacios en blanco. Fíjense el tiempo que me toma en hacer este proceso. Eliminar los espacios en blanco para cada uno de los elementos. Y si tuviéramos 20 preguntas para hacer lo mismo, yo creo que sería mucho más tedioso. Y aún aquí, si observamos a detalle, podemos ver que ni siquiera están alineados, sino que hay ciertas diferencias. Pero bueno, hemos logrado separar nuestras columnas tratando de igualar al primer bloque. Pero ¿qué sucede ahora si nosotros necesitamos colocar estos dos bloques dentro de dos columnas? Aquí sí se nota realmente la diferencia entre este primer bloque y el segundo bloque. Insisto, los bloques que se han utilizado sangrías y tabuladores mantienen su formato, no solamente de alineación justificada, sino también los espacios que nosotros le hemos asignado inicialmente. Lo que no sucede con el segundo bloque. Para tratar de igualar, tendríamos que presionar Enter, Control Z para desactivar la numeración automática y luego ponerle espacios en blanco para tratar de igualar cada uno de nuestros elementos. Fíjense, ponemos espacios en blanco para tratar de alinear los textos que tenemos. Lo mismo va a suceder con las alternativas. 1, 2. Aparentemente están iguales, pero ¿qué sucede? El segundo bloque, que lo hemos hecho de manera manual, no mantiene el formato de justificado como en el primer bloque. Entonces, en conclusión, es recomendable utilizar sangrías y tabuladores para separar bloques de texto. Esto es mucho más notorio cuando utilicemos tabuladores en cuadros. Por ejemplo, en el curso de aritmética tenemos un cuadro estadístico donde se muestran 1, 2, 3, 4 columnas. Estas columnas están separadas por el momento con un tipo de tabulador. Este tipo de tabulador es pegado hacia la izquierda. Fíjense la diferencia entre si fuera todos estos espacios en blanco, pues mover una columna y otra sería realmente tedioso. No sucede con los tabuladores, es mucho más sencillo moverlo. Pero no solamente existen los tabuladores pegados hacia la izquierda, también existe otro tipo de tabulador. Veamos,
Primero, para eliminar los tabuladores que nosotros hemos puesto, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los textos. Luego, eliminar o modificar nuestros tabuladores. Le doy un clic y arrastro. Le doy un clic y arrastro. Fíjense el desastre que hemos hecho. Ahora, el tabulador anterior era tabulación pegado hacia la izquierda. Si nosotros deseamos modificar al tabulador centrado, llevamos nuestro puntero a la parte superior izquierdo, le damos un clic y fíjense que hemos cambiado la forma del tabulador. Ahora se llama tabulación centrada. ¿Cómo colocamos el tipo de tabulador que hemos seleccionado a nuestro bloque de texto seleccionado? Simplemente llevamos nuestro puntero hacia la regla y le damos un clic, por ejemplo al 6, 9 y 12. Fíjense que la información que nosotros hemos ingresado están centradas, tienen una alineación de centro. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos más caracteres, pues no importa la cantidad de caracteres que nosotros tengamos, va a mantener la alineación centrada. Este es el segundo tipo de tabulador. Veamos un tercer tipo de tabulador. Para ello borramos. ¿Cómo borramos? Llevamos nuestro puntero al tabulador, clic y arrastramos hacia adentro o hacia afuera en este caso. Para cambiar el tipo de tabulador llevamos nuestro puntero a la parte superior izquierda y clic. Fíjense el tabulador que ha cambiado de forma. Ahora tenemos tabulación alineada hacia la derecha. ¿Cómo colocamos? Ya sabemos. Primero seleccionamos nuestra información y luego llevamos nuestro puntero a la regla, clic. Segundo y tercer bloque. Ahora fíjese la diferencia que tenemos. Tenemos toda la información alineada. ¿Qué significa eso? Si nosotros eliminamos, va a mantener su alineación pegada hacia el lado derecho. Finalmente, para este tipo de texto no necesitamos ninguno de los tres tipos de tabuladores, así que lo eliminamos. Segundo y tercer tabulador. Elegimos otro tipo de tabulador que es el cuarto tipo y se llama el tabulador decimal. Entonces, seleccionamos nuestra información y ponemos nuestro tabulador decimal. 6, 9, 12. Fíjense, ¿qué significa el tabulador decimal? Significa que toda la información va a estar alineado al punto decimal. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 3.512, no se va a perder la alineación del decimal. Lo mismo sucede acá con 214 o 788. O en todo caso acá 515. Todos los números mantienen la alineación decimal. Entonces, si nosotros deseamos mover, seleccionamos nuestro bloque de texto y lo movemos de acuerdo a nuestras necesidades. En este caso lo deseo de esta manera. 2 y finalmente 3. Fíjense lo fácil que significa o es utilizar los tabuladores. ¿Y para qué sirven los tabuladores? Si tuviéramos toda esta información con espacios en blancos y modificar las distancias de las columnas, pues serían muy tediosas. En cambio, con los tabuladores es mucho más sencillo de modificar nuestros espacios de separación entre columna y columna.